Bien, buenas noches. Me da gusto nuevamente saludarles aquí en este curso y sea la bendición de el Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sobre todos los que vean este video, también el diferido. Aquí en nuestro sitio de YouTube también están. Bueno, continuamos con los temas. Hemos visto temas del ocultismo, el espiritismo. Son temas muy, muy fuertes que tienen que ver con el mundo espiritual. Y dentro del nuevo manual, como les comentaba, el Señor me puso a realizar nuevos temas. Hoy vamos a ver el tema si existen los fantasmas. La pregunta es, ¿existen los fantasmas? ¿Existen? Me la han hecho muchas veces en estos, vamos a decir, tantos años, 40 años de ministerio pastoral. Varios hermanos me decían, pues es que yo vi un fantasma. Recuerdo un alumno que estaba convencido de una aparición y bueno, yo no sabía bien qué contestarle, pero tuve que ir a la Biblia y la palabra de Dios también trata el tema para responder si existen los fantasmas. Bueno, se dice que un fantasma es la imagen de una persona muerta que según algunos se aparece a los vivos. Eso es lo que dicen que es, ¿no? ¿Qué le parece? Miren, en mi experiencia personal, hace varios años eh, trabajé como funcionario público, estoy hablando de hace ya varios, casi 10 años. Trabajé en un sitio turístico a cargo del Instituto de Asistencia Pública del Gobierno del Estado de Puebla. Este sitio turístico recaudaba fondos para entregarle a las personas más pobres con enfermedades, darles una ayuda social, ¿no? En este sitio turístico se llama la ex hacienda de Chautla. Ahí estaba yo trabajando como coordinador administrativo y eh, en esta ex hacienda, que es un sitio de verdad precioso, es un sitio hermosísimo. Está con dos lagos, ¿no? Y en el centro hay un castillo estilo francés. Fue fundada en el siglo XVI, desde el siglo XVI empezó esa hacienda y luego allá por el siglo XIX un arzobispo católico muy poderoso, él era un arzobispo con mucho dinero, mucho poder, era el primado de Oaxaca, muy tranquilo se llamaba el señor ¿no? Y él edificó un castillo francés en medio de dos lagos. Como visita turística es un lugar especial, precioso. Pues yo estuve trabajando prácticamente 3 años y medio, casi 4 allí. Iba y venía, pues si no diariamente, unas 3 o 4 veces a la semana. Está a 40 minutos de la ciudad de Puebla, iba en mi camioneta. La antigüedad de la construcción, ahí se ve, ¿no? La riqueza perdida desde los tiempos revolucionarios. Allí hubo muchas injusticias por causa de la explotación de peones en tiempos de la revolución. Y bueno, esta hacienda se plagó de leyendas, ¿no? De leyendas. Entonces yo iba y venía y pasaba momentos muy especiales con el Señor en oración, bueno, supervisando ahí la pesca de la trucha. eh, y bueno, aquí les pongo una foto del castillo de Hilo. Es de veras muy, muy bonito, rodeado de árboles grandísimos, hay águilas. Y esta es la que está a la izquierda, es una imagen de cómo está actualmente. Hoy es un hotel. A mí me tocó presentar vamos a llamarle un anteproyecto para que llegase a ser hotel. Después, bueno, yo salí de la hacienda, pero vean ustedes la antigüedad, cómo está el arco de entrada.
así estaba, y era un sitio de leyendas, ¿no? ¿Qué creen? Allí se filmaron locaciones de telenovelas. Había una telenovela muy famosa, creo que fue de los 80s, que se llamaba El Maleficio, ¿no? Bueno, hicieron localizaciones. Llegaban a hacer muchas películas mexicanas de terror, de espanto, y a pesar de ser un sitio de mucha belleza natural, ecológica, histórica, pues siempre tenía un halo especial, la ex hacienda de Chautla, ¿no? En mi experiencia personal, yo presencié muchas actividades sobrenaturales. De verdad es increíble que empecé a darme cuenta. En ese entonces mi mentor, el profeta don Fernando Pérez Conde me dijo: "Mira, aquí hubo muchas injusticias". Una ocasión sentado ahí en una rampa, me dijo: "Aquí hubo muchas injusticias". El Señor me muestra que estuvo impresionante. Y después, cuando empecé, meses después, a hacer una investigación en la Benemérita Universidad de Puebla, con documentos de la época, pues sí, efectivamente, hubo muchas muertes, azotaban a los peones, y estaba muy involucrada la Iglesia Católica allí, porque el propietario era Monseñor Gilo, el arzobispo primado de Oaxaca, ¿no? Entonces, me tocó ver cosas de veras así que de película, ¿no? El movimiento de los candelabros, me tocó ver que de repente se azotaban las puertas de algunas habitaciones en la parte superior. Había un piano muy antiguo, un piano de cola allí, y a veces parecía que alguien tocaba algunas notas. Íbamos a ver quién se había metido al museo, eh, y pues no había nadie, ¿no? No. Ambientes muy silenciosos, muy pesados. Alguna ocasión una persona cristiana eh, se presentó allí a orar y sucedió que un jovencito encontró unos huesos que parecían humanos adentro de un pasadizo, y la persona cristiana, que era una visita de la hacienda, dijo: "Yo voy a orar para esto, para destruir". Una persona muy carismática, una verdadera intercesora, y empezó a clamar al Señor, y ese día se soltó una tormenta como pocas, que derribó árboles. Bueno, ¿qué les cuento? Yo estoy contándoles cosas sobrenaturales, ¿no? Eh, los empleados, los vigilantes, los policías, mucha gente veía fantasmas. Incluso me tocó eh, ver la muerte de un vigilante. Yo no la vi, pero amaneció flotando en el lago un policía, y tuve que ir al Ministerio Público para que lo sacaran, ¿no? Se hicieran las averiguaciones. Un lugar de veras lleno de sobrenaturalidad, ¿no? Entonces yo me empecé a cuestionar, aunque nunca vi, pero sí oía, presentía cosas. Una ocasión vino una persona de los Estados Unidos a la iglesia, discípula de Benny Hinn, se llamaba Ministerios de Fuego, y la llevé a pasear allí, ¿verdad? Porque es un lugar turístico muy bonito, ella venía con su equipo, entonces fuimos a dar una vuelta, a comer ahí en el restaurante. Y ella también me dijo: "Hay que ungir todo este lugar". El profeta Fernando también me dijo: "Hay que ungir". Y yo daba caminatas ungiendo con aceite el lugar, orando, porque por otro lado, del lado oscuro, también iban gentes a hacer ritos allá en los jardines del fondo, ¿no? Como ya era famoso por lo del maleficio, iban satanistas ahí. Y tenía yo que estar al tanto, orando, ungiendo. Era una verdadera confrontación. Ahí aprendí mucha guerra espiritual. Pero regreso al tema, regreso al tema. ¿Existen los fantasmas?
El término, muchas personas me lo han preguntado y han afirmado haber visto, escuchado fantasmas. ¿Existen? La respuesta es ver exactamente qué son fantasmas. Si el término significa seres espirituales, la respuesta es sí, sí, sí. Sin duda, sí hay seres espirituales, son demonios. Pero si el término fantasma significa espíritus de personas que han muerto, la respuesta es no, ¿sí? Ahí en la ex hacienda de Chautla, eh, fue tanta mi celo por Dios, hermanos, que hay una isla en uno de los lagos, ¿no? A veces ahí la gente realiza bodas o 15 años, alquilan la isla, etcétera. En ese entonces, ¿no? Y yo hice ahí una velada de oración con el grupo de alabanza de la iglesia. Pusimos luz, sonido y nos pasamos toda la noche orando, adorando a Dios, ahí en la isla. Fue una velada extraordinaria, fue una de las experiencias más ricas de intercesión que he tenido. Pero eh, decir fantasmas, si el término significa espíritus de personas muertas, pues no, ¿verdad? No, 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 los muertos muertos están, está establecido que todo hombre muere una sola vez y después el juicio, pero realmente nuestras comunidades en México tienen mucha superstición. Ahí está una foto, por ejemplo, de las ofrendas que hacen aquí en Cholula y en prácticamente todo el país. El sincretismo católico romano lo permite porque no conocen la Biblia. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Pero en México hay una serie de creencias o experiencias, apariciones de ultratumba y necesitamos, amados hermanos, como ejército de Dios, tener un discernimiento muy claro al respecto. La Biblia nos deja claro que hay ángeles buenos y hay ángeles malos, espíritus malignos, ya lo hemos venido tratando en todo el curso, y que los seres humanos fallecidos, pues no pueden permanecer en la tierra y perseguir a los vivos. Eso es una mentira del diablo. No es posible, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio. Y en el juicio, pues Dios determina dónde va cada alma. No hay un término medio, no hay posibilidad de permanecer en la tierra en forma de espíritu como un fantasma, ¿no? Lo que le sucede al alma espíritu de una persona después de la muerte es el juicio de Dios. Va a la presencia de Dios inmediatamente y si es creyente, bueno, Dios le lleva al paraíso, al cielo. Si es incrédulo, lo mantiene en el Sheol, en el infierno para el incrédulo, ¿no? Por eso, incluso Pablo decía ahí en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínense decir que si me muero es ganancia. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El ser humano que tiene a Jesucristo, bendito sea, Él nos da la vida eterna y la vida eterna con Él. En Mateo 25:46 da el destino posible de los hombres, solamente son dos destinos. Dice que Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, hay un sitio de castigo eterno y un sitio de vida eterna. No hay término medio. Mentira que haya limbo, mentira que haya purgatorio. Aún la religión católica
ha negado ya en los últimos 2 décadas la existencia del purgatorio y del limbo, ¿no? Ya por decreto. Entonces dijeron, o sea, no hay posibilidad de permanecer en la tierra en forma de espíritu como un fantasma. Sí existen cosas como los fantasmas, o sea, son espíritus, pero no son seres humanos incorpóreos o almas de seres humanos, ¿no? Son demonios, ¿no? Son seres espirituales demoníacos que tratan de confundir al ser humano. Los demonios son malvados, son engañosos, son destructivos, se disfrazan como su amo el diablo, el Señor lo reprenda, como ángeles de luz, se disfrazan incluso de siervos de justicia y aparecer como un fantasma y hacerse pasar por un ser humano que ya murió, un ser humano fallecido, parece estar dentro del poder de las habilidades engañosas que poseen los demonios. O sea que si alguna vez has tenido una aparición fantasmal, no fue un fantasma, fue un espíritu maligno, un demonio, ¿verdad? Vamos a ver, ya vimos el tema recientemente cuando estudiamos el espiritismo. La adivina de Endor no vio un fantasma, no era el fantasma de Samuel. Algunos, al hablar sobre fantasmas, citan la historia de Saúl, que le pidió a una adivina. Esto está en Primera de Samuel 28, del 7 al 19. Les encargué que lo leyeran con calma en casa. Lo ponen en su cuaderno de tareas, ¿no? Lo que Dios les dice sobre este pasaje. Es un pasaje difícil, no podemos llamar fantasma a Samuel, ¿no? Pensando que era el alma en pena que pretendía asustar a los vivos y bueno, y además apareció como resultado de una invocación ¿de quién? De una bruja, de una divina, la divina de Endor, la bruja de Endor. Entonces, muchos afirman que eh, el ser llamado por la divina era un demonio o cualquier otro espíritu, pero no era Samuel, sino que Dios permitió que ese espíritu le diera un mensaje, una lección a Saúl. Saúl había transgredido las leyes de Dios, siendo un rey de Israel, del Dios viviente y verdadero, el Dios de Israel, pues fue a consultar a una hechicera, ¿no? En 1 de Samuel 28, 13, 14, Saúl le pregunta a la divina, ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Fíjate bien qué dice. He visto dioses con D minúscula, dioses, pues son demonios, son espíritus que suben de la tierra. Y Saúl le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Pero eso es lo que él entendió, Dios le permitió ver lo que él quería ver para darle una lección, porque Saúl era un apóstata, era alguien que ya había negado los mandatos del Dios verdadero, ¿no? Entonces Dios permitió la aparición, ¿no? De un espíritu disfrazado de Samuel que le profetizara a Saúl su fin desastroso, de derrota, de muerte, castigado su pecado, no solo de rebelión a Dios, sino de nigromancia, ¿no? Consultar a los muertos, ¿no? Esa fue una ocasión especial en la escritura. Ya lo vimos en el curso pasado del espiritismo. Aparece otro caso en la Biblia muy interesante que es el de Elifaz, uno de los amigos de Job. Elifaz, pues es un hombre hebreo
que está charlando con Job, experiencias espirituales. Y vean ustedes Job 4, 15, 17. Usted lo puede estudiar con mayor detenimiento, ¿no? Desde el versículo 16 ya está más claro. Lo voy a leer textual. Elifaz le dice a Job: y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Se paró delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, o en voz baja, quedito, oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Vean ustedes, en el libro de Job, Elifaz narra cómo un espíritu, dice, un espíritu se le apareció. El verbo, bueno, la palabra hebrea, ustedes ya pueden adquirir la Biblia hebraica, diacrónica hebraica. El sábado voy por ellas y la pongo a disposición de todos. Si gustan, con un costo verdaderamente especial de 1,500 pesos, me la va a entregar el autor, el doctor Ayala. Bueno, regreso al tema. En el libro de Job, Elifaz narra como un ruach. Ruach es un espíritu que se le apareció, ¿no? Y dice también un fantasma, ¿no? Dice: se paró delante de mis ojos un fantasma. Y aquí fantasma en hebreo es la palabra mareje, mareje, que se traduce como figura, como imagen. Es decir, ese espíritu tomó una imagen, una figura. Esto lo confirmamos con el mensaje que le da Elifaz mediante dos preguntas. A ver, vean el mensaje que ese supuesto espíritu o fantasma le dice a Elifaz, y le dice en voz muy bajita. La voz bajita significa debilidad, en susurro. Le dice: ¿será el hombre más justo que Dios? Qué pregunta, ¿no? ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Entonces esa voz apagada, débil como un susurro, le dice de esa manera, ¿verdad? En Isaías 29:4, hablando, le dice a alguien del pueblo de Dios: entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Otra vez, ¿no? Que habla así como muy suavecito, muy, ¿no? Ahora vamos a otro caso de la Biblia, que los discípulos de Jesús, ¿no? Los discípulos de Jesús no vieron un fantasma, pero creyeron que era un fantasma. Entonces, aquí el asunto, fantasma ahí llegó al español cuando se dice en griego, significa aparición o espectro. Miren, los evangelios, tanto de Mateo como Marcos y Juan, narran que en el mar de Galilea los discípulos confundieron a Jesús con un fantasma y sintieron pánico, así como Elifaz dice que se le pararon los pelos, ¿no? Del miedo. También a estos sintieron miedo, sintieron pánico. La creencia de fantasmas era muy común, eh, así como en México, ¿no? A nivel popular en la antigüedad. Aunque contradecía las enseñanzas judías de la Torá sobre la resurrección entre los muertos, ¿no? Dice textual, ¿no? Vamos a ver lo que dice el texto.
Cuando ellos le vieron andando a Jesús, ¿no? Andando sobre el mar, pues bueno, imagínate también qué imagen, ¿no? Qué espectáculo, el Señor caminando en el agua. Cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Fíjate, ellos pensaron y se pusieron a gritar, o sea, gritaban. Es decir, tuvieron miedo, sintieron pánico. Mateo 14:26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, ¿no? Pero el Señor, ¿qué les dijo? No teman, o sea, soy yo. El Señor se movía en un ámbito espiritual muy, muy especial cuando estuvo aquí en la tierra. De hecho, en su resurrección, cuando Jesús se aparece a los discípulos, les aclara con toda claridad que no es un fantasma, sino que es un cuerpo resucitado, glorificado. De alguna manera tenían que entender, el cuerpo de Jesús no fue una simple visión ni un fantasma. Los discípulos lo tocaron y él comió con ellos. Hasta la Biblia dice el menú de lo que comió, ¿verdad? Por otro lado, su cuerpo humano no se restauró como el de Lázaro, no fue una resurrección como la de Lázaro. Él podía aparecer y desaparecer, ¿no? Porque los discípulos, teniendo las puertas cerradas, apareció Jesús, ¿no? Su cuerpo resucitado, hermanos, era mucho más real que antes. Ahora era inmortal. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Él resucitó de entre los muertos, se manifestó a los discípulos. Más adelante vemos cómo el Señor lo exalta en la ascensión y sube a los cielos. Estuvo 40 días aproximadamente con los discípulos, dándoles las últimas instrucciones. Y esta clase de cuerpo que tuvo Jesús se nos va a dar también a los que creamos, a los que seamos salvos por la gracia en la resurrección de los muertos. Alguien diga aleluya, amén, ¿verdad? Lucas 24, 36, 43, lo voy a leer al texto. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús, Yeshua, se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Ve lo que ellos pensaban que veían. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos, mira lo que dice el Señor, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, o sea, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ¿no? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Qué pasaje tan extraordinario, ¿verdad? Pero ellos pensaban que era un espíritu, ¿no? Amados del Señor, es esencial recordar que la meta de los demonios es engañar. Es engañar. Esta es probablemente la explicación de la actividad fantasmal. Ya sea que se llame fantasma, demonio o fenómenos extraños, como todo lo que me tocó vivir a mí en la ex hacienda de Chautla, que se azotaban las puertas,
cosas, bueno, pues era una actividad espiritual maligna para asustar, para engañar, es obra de los demonios. Cuando yo oraba y reprendía, inmediatamente se acababan esas cosas, ¿no? ¿No? Algunos psíquicos dicen que hay espíritus que actúan de manera positiva, o sea, que traen un mensaje, una información verdadera. eh, Cuidado, cuidado, cuidado con esas fuentes de información, ¿verdad? En resumen, eh, existen los fantasmas, sí, pero son demonios, no son seres muertos que regresen. Ahora, sin embargo, no piense usted que son Gasparín, ¿verdad? Hasta le dieron a los niños esta cultura, Gasparín el fantasma amigable, ¿verdad? Para que los niños digan, ah, ya había Gasparín, ¿verdad? El fantasma, mi amiguito, que es amigable. No, hermanos, no son fantasmas, son demonios. Entonces hay que explicarle a la gente que evangelizamos que haya tenido alguna experiencia paranormal de este tipo, decirle, mira, solo Jesucristo salva y denle el pasaje de la palabra de Dios. Y también si llega a ir usted a alguna casa hechizada o en su casa espantan, tenemos una oración de fe, tenemos una autoridad, una exousia dada por Dios, expulsando al demonio fantasmal. ¿Eh? Hay que expulsarlo, ordenando que se vaya en el nombre de Jesús, ¿verdad? Los demonios pueden hacer un show, mover objetos, apagar la luz, pero recuerden que Jesucristo, nuestro amado Señor, nos dio autoridad y es infinitamente más poderoso. Los demonios huyen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Con una oración de fe y autoridad, expulsen al demonio fantasmal, ordenando que se vaya y se irá. Bueno, pues gracias por estar en esta reunión.